Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos el día de hoy la bendición de contar con nuestro hermano Rexford Semrat, que viene de la iglesia de Redeemer en Estados Unidos, la misma iglesia de Sam Waldron, y él nos estuvo acompañando esta semana acá en el seminario, así que hoy día tenemos la posibilidad de que nos acompañe también en la predicación, así que quiero pedirle a mi hermano, Rex, please, come here. Es todo el español que sé. Es un placer estar con ustedes esta mañana. Y especialmente por abrir la palabra de Dios con ustedes. Antes de que comencemos, vamos a orar una vez más. Padre misericordioso, You are most holy, righteous, and just. eres justo, santo, recto, Señor. You love and care for us. Tú nos amas y tienes cuidado por nosotros. You laid down the life of your own Son for us. Entregaste la vida de tu propio Hijo por nosotros. Lord, we pray that you would open your word to us. Señor, oramos que abra tu palabra delante de nosotros. Cause us to see the glory of our Lord and Savior Jesus Christ. Y nos permita ver la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. It is in His name we pray. Oramos en su nombre. Amen. Amén. We live in a day of many distractions. Hoy vivimos un tiempo de muchas distracciones. We can watch sporting events happening all over the world. Podemos ver eventos deportivos que ocurren en todo el mundo. We can stream TVs and movies at any time we want. Podemos ver películas en el tiempo en que nosotros queramos. We can choose to listen to any form of music at any time. Podemos escuchar, elegir cualquier tipo de música en cualquier tiempo. Social media pulls our minds in this direction and that direction. Las redes sociales vuelcan nuestra mente en una o en otra dirección. Even the politics of our nation can cloud our minds. Incluso los políticos de nuestra nación pueden poner sus ideas en nuestra mente. But all of these things are distractions. Todas estas cosas son distracciones Distractions from the things that are most important. de las cosas que son más importantes. So I want to ask you to do this morning Pero quiero preguntarte esta mañana, is what the writer to the Hebrews asks us to do respecto a lo que el autor de Hebreos nos pide que hagamos, in chapter 3, verse 1, en el capítulo 3, versículo 1. where he says, "Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. consider our high priest." Considera nuestro sumo sacerdote. Think about him. Piensa en esto. Dwell, let your mind meditate on him, 12 hombres meditando en esto, especially as our high priest. especialmente como un sumo sacerdote. The primary focus of the entire book of Hebrews El foco principal del libro de Hebreos is on the work of Jesus Christ se halla en el trabajo de Jesucristo as our high priest. como nuestro sumo sacerdote. So I just ask you to follow along with me Así que les pido que me sigan en esto and consider y consideren our high priest. a nuestro sumo sacerdote. The book of Hebrews begins with the most exalted picture of Jesus Christ. El libro de Hebreos comienza con una de las figuras más grandes de nuestro Señor Jesucristo. It tells us that he was appointed heir of all things. Jesus Christ was appointed heir of all things, Está apuntado como aquel sobre todas las cosas. and through whom also God made the worlds. Y a través de quien Dios hizo el mundo. So him being heir of all things
siendo el centro de todo, does not mean someday they will belong to him. no dice que algún día las cosas serán de él, They are his now. son suyas ahora. All things in all creation are his, Todas las cosas en toda la creación son suyas. because all of them were created through him. Y todas fueron creadas por medio de él. As it is spoken other places in Scripture, Como se habló en otro momento de la Escritura, by him and for him por él y para él are all things. son todas las cosas. It tells us he is the brightness of the glory of God. Nos dice que es el resplandor de la gloria de Dios. The glory of God is all of his attributes, La gloria de Dios es la completitud de todos sus atributos. his holiness, his justice, Su his santidad, su righteousness, justicia, his mercy. su rectitud, su Ev- misericordia. Everything about God is his glory, Todo acerca de Dios, eso es su gloria. and all of God's glory shines forth in Jesus Christ. Y toda esa gloria de Dios brilla en Jesucristo. For he is also the image of the Father's person. Porque también Él es la imagen del Padre. As he said to his disciples, if you have seen me, you have seen the Father. Como Él mismo dijo a sus discípulos, si me han visto a mí, han visto al Padre. It tells us it is he who is upholding all things by the word of his power. También se nos dice que Él sustenta todas las cosas con su poder. Everything that happens in the entire universe Todo lo que ocurre en todo el universo is carried out by the word of his power. es logrado o es realizado mediante la palabra de su poder. These things are all true Todas estas cosas son verdad of our high priest. respecto a nuestro sumo sacerdote. But as our high priest, Como nuestro sumo sacerdote, we're going to look at two specific areas. vamos a ver dos cosas específicas, dos áreas específicas. First, we're going to look at his sacrifice, Primero vamos a mirar su sacrificio and then at his intercession. y después vamos a ver su intercesión. First, his sacrifice. Primero su sacrificio. Verse 3 of chapter 1 tells us that he purged our sins. El verso 3 del capítulo 1 nos dice que Él purificó nuestros pecados. So let us first look at the sacrifice that he offered. Así que primero miremos el sacrificio que Él ofreció. Hebrews 9:26. Hebreos 9:26. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. The high priests in the Old Testament Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento offered up the blood of bulls and goats. ofrecían la sangre de cabras y de toros, He did not sacrifice another. no sacrificaban otra cosa. He sacrificed himself. Pero Cristo se sacrificó a sí mismo. We see it also in Hebrews 7:26 and 27. También lo vemos en Hebreos 7:26 al 27. I'm going to go ahead and just read that. Dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. He offered up himself. Él se ofreció a sí mismo. It would be the greatest love for any man to lay down his life for others. Sería el acto más grande de amor de un hombre poder dar su vida por otro. But again, this is not just any man. Pero Jesús no es cualquier hombre. He for whom all things exist. Él es por quien todas las cosas existen. The most glorious, exalted man, sinless and righteous and perfect. El más grande hombre, perfecto, santo. It is he who laid down his life for us. Él es quien dio su vida por nosotros. As John Owen said, Como John Owen dijo, he himself was both priest and sacrifice. él mismo, Cristo, fue sacerdote y sacrificio.
altar and incense, altar e incienso, and he perfected his whole sacrifice at once y perfeccionó el sacrificio de una vez para siempre, by his own death and bloodshed. por su propia muerte y el derramamiento de su sangre. That's the sacrifice he made. Let's look at the sins he cleansed. Ese es el sacrificio que él hizo, pero miremos ahora la purificación de los pecados que realizó. And verse 3 tells us he purged our sins. El versículo 3 de Hebreos 1 nos dice, Él purificó nuestros pecados. But let's look also at Hebrews 9:15. Pero miremos lo que dice también Hebreos 9:15. Go ahead and read it. Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban tal promesa de la herencia eterna. What we see here in this verse Lo que vemos en este versículo is that when Jesus died es on que the cuando cross, Jesús murió en la cruz, he redeemed not only those who would believe in him in the future, redimió no solo a aquellos que iban a creer en Él en el futuro, but all of those from since the time of the fall of Adam sino todos aquellos, aún desde la caída de Adán, who were looking forward to the Messiah. que miraban to come. hacia adelante el Mesías que iba a venir. In other words, Old Testament saints Todo el testimonio de los santos had their sins forgiven tuvieron sus pecados perdonados, for the same reason we have our sins forgiven. por la misma razón por la cual nuestros pecados hoy son perdonados. Because there's only one sacrifice that could ever forgive sins. Porque hay un solo sacrificio que en realidad podía limpiar verdaderamente los pecados. That is our great high priest laying down his life for our sins. Y ese es el sacrificio de nuestro sumo sacerdote entregando su vida por todos nosotros. No sin in all eternity has ever been forgiven but for the blood of Jesus Christ. Ningún pecado en toda la eternidad jamás ha sido perdonado sino por la sangre derramada de Jesús. So that's the sacrifice he made and the sins he cleansed. Ese es el sacrificio que Él hizo y los pecados que Él limpió. Let's look thirdly at the work completed. Vamos a ver a la obra completada. Back in verse 3, when he had purged our sins, he sat down. Como dice el versículo 3 del capítulo 1, una vez que Él purificó nuestros pecados, Él se sentó. He cried out on the cross, "It is finished." Él proclamó en la cruz, está consumado. Go ahead and read verses 24 to Hebreos 9, 24 al 26 dice así. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. The Levitical priests of the Old Covenant Los sacerdotes levíticos del antiguo pacto were never finished with their work. nunca terminaban su trabajo. Year after year after year, Año tras año tras año, they had to offer sacrifice after sacrifice after sacrifice. debían ofrecer uno tras otro los sacrificios. But our high priest, Pero nuestro sumo sacerdote, once at the end of the ages, una vez al final de los siglos, has put away sin quitó el pecado by the sacrifice of himself. por su propio sacrificio. We see it also in chapter 9, verses 11 and 12. Hebreos 9, 11 y 12 también nos muestran esto. Go ahead. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. With his own blood, Con su propia sangre, he entered the most holy place entró al lugar más santo once for all. de una vez para siempre.
He has obtained eternal redemption. Él obtuvo redención eterna. It never needs to be repeated. Nunca más se debe repetir esa obra, no es necesario. It is utter blasphemy Es una blasfemia terrible. for us to believe that we have to re-sacrifice him. Aquellos que plantean que Él tiene que ser resacrificado una y otra vez. For he who was fully righteous, just and good, Porque Él fue completamente justo, santo, bueno, fully paid totalmente canceladas all the sins todos los pecados of all of his people de todo su pueblo, of all time. de todos los tiempos. Fourthly, I want to see the promise that's been fulfilled. Miremos también la promesa que ha sido cumplida. After Adam and Eve had fallen in the garden, Después de que Adán y Eva cayeron en Edén, God preached the gospel to them first el Señor les predicó el Evangelio en esa ocasión, in Genesis 3:15. en Génesis 3:15. Go ahead and read that. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. God promised Dios prometió that one born of a woman que algún nacido de la mujer would one day algún día come and crush the serpent's head, vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, even as the serpent crushed his heel. así como la serpiente de alguna manera dañaría su calcañar. That was the gospel first preached to Ese fue el Evangelio predicado Adam por and Eve. primera vez ahí a Adán y Eva en Edén. the gospel preached to Abraham, El Evangelio predicado luego a Abraham pointed back to this promise. les apuntó de nuevo hacia atrás a esta promesa. He said, I will make your descendants multiply as the stars of heaven. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo I'll give your descendants all these lands. y le daré a tu descendencia todas estas tierras. And here it is. In your Y seed, aquí está la promesa. En tu simiente, all the nations of the earth will be blessed. todas las naciones de la tierra serán bendecidas. He is promising to Abraham La promesa de Abraham that seed of the woman es que esa semilla de la mujer antes predicada en Edén will be a descendant of his. sería ahora, como nos muestra la Biblia, un descendiente de él. Now, with these Old Testament promises of the gospel in mind, Ahora con estas promesas del Evangelio en el Antiguo Testamento en nuestra mente, let's look at Hebrews 2, miremos Hebreos 2, 14 to 17. versículos 14 al 17. Okay. Dice así, So it begins, inasmuch as the children have partaken of flesh and blood, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, he himself likewise shared in the same, él también participó de lo mismo, the seed of the woman. la simiente de la mujer. He was flesh and blood. He had to be a man in order to redeem men. Él tenía que ser un hombre en orden de poder redimir a los hombres, That through death he might destroy him who had the power of death. para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. That is, he crushed the serpent's head. Eso es que aplastó la cabeza de la serpiente And release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. But how did he accomplish this? ¿Cómo lo completó? Through his death. A través de su muerte. The serpent crushing his heel La serpiente mordiendo su talón was the means by which he crushed the serpent's head. fue el medio a través del cual él aplastó su cabeza. And then verse 16, Y el verso 16 del capítulo 2 de Hebreos, I'm going to use the King James Version. la versión King James, He took not on him the nature of angels, dice, no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, but he took on him the seed of Abraham. sino que tomó sobre sí la de la simiente de Abraham. God had promised Abraham, Dios le había prometido a Abraham the seed of the woman, que la simiente de la mujer, the Messiah of the world, el Mesías del mundo, is going to be your descendant. va a ser tu descendiente. And here we see he was the seed of Abraham. Y aquí vemos que él fue aquella simiente de Abraham. So the promise is fulfilled. Así que la promesa ha sido cumplida.
We see also the veil's been removed. También vemos que el velo ha sido removido. The way of reconciliation has been made clear or manifest. Ahora el camino de la reconciliación entre el hombre y Dios está completamente claro. We just looked at two examples of the gospel in the Old Testament. Solo vimos dos ejemplos del Evangelio en el Antiguo Testamento. They were not as clear as the gospel we have today. Y no es en realidad tan claro como el Evangelio que nosotros conocemos el día de hoy. Much of the Old Testament is given to us in types and shadows of things that are not clear. Muchas de las cosas que se nos dan en el Antiguo Testamento son sombras y tipos no tan claras de lo que ha de venir. As if there is a veil over the truth of Como God. si hubiera un velo encima de esas cosas. Go ahead and read chapter 9, verses 6 through 8. Hebreos 9 del 6 al 8 dice así. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. So what we see here Lo que vemos aquí is that the Holy Spirit was saying something es que el Espíritu Santo está diciendo algo through the types and shadows of the Old Testament priests. a través de estos sacerdotes del Antiguo Testamento, que son sombras y tipos. It tells us the Holy Spirit was telling us Nos dice lo que el Espíritu Santo está diciendo, that the way into the holiest of all que el camino hacia el lugar más santo de todos was not yet made clear. todavía no estaba hecho claro. The way to be reconciled to God La forma o el camino para reconciliarse con Dios was not yet made manifest. todavía no estaba manifestado. But what happened as soon as Christ finished his work on the cross? Pero ¿qué pasó apenas Jesús terminó su obra en la cruz? He said, "It is finished." Él dijo, ha sido consumado. And immediately the veil of the temple was torn in two from top to bottom. E inmediatamente el velo del templo se rasgó desde la parte de arriba hasta la parte inferior. The way to be made right with God is no longer hidden in types and shadows. Ahora el camino a la reconciliación con Dios no está puesto de manera no clara entre sombras y tipos. It is gloriously declared to the world. Está gloriosamente declarado al mundo. Jesus Christ, the Son of God, Jesucristo, el Hijo de Dios, laid down his life for his people entregó su vida por su pueblo and lives to make intercession for them. y vive para interceder por nosotros. Then finally, before moving on to intercession, Y antes de pasar a la intercesión, we see of his sacrifice that it cleanses our conscience. y vemos que a través de su sacrificio nuestra conciencia ahora es purificada. Go ahead and read chapter 9, verses 11 to 14. Hebreos 9 del 11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? So we see here that the blood of Christ Así que lo que vemos acá es que la sangre de Cristo can cleanse your conscience. es capaz de limpiar tu conciencia. Your conscience is your knowledge of your guilt and your sin. Tu conciencia es tu conocimiento de tu culpa y de tu pecado. Tell you something personal about myself. Te voy a decir algo personal de mí.
I was a false convert for 19 years. Por 19 años fui un falso convertido. When I was 7 years old, Cuando tenía 7 años, a preacher said, if you come down and ask Jesus into your heart, you'll go to heaven when you die. un predicador dijo, si tú vienes acá adelante y entregas tu vida a Jesucristo, tú serás salvo de tus pecados. So I walked down to the aisle, prayed for Jesus to come into my heart. Así que pasé adelante y le pedí a Jesús que entrara a mi corazón. And for 19 years, I thought I was a Christian. Y por 19 años yo pensé que era un cristiano. But let me tell you about something. Pero déjame decirte algo. Every night for 19 years, Cada noche por 19 años, when I laid my head on my pillow, cuando ponía mi cabeza en la almohada, I would find myself praying, me hallaba orando. if I didn't mean it before, I mean it now. Please come into my heart. Y si no lo dije antes, Señor, lo digo ahora, entra en mi corazón. Because I never had a cleansed conscience. Porque nunca tuve una conciencia verdaderamente limpia. I thought praying a prayer was a magic spell to get me into heaven. Pensé que una oración era de alguna manera un hechizo, una recitación mágica para que yo pudiera entrar al cielo. I had not truly repented of my sins and put my faith in Christ. No me había arrepentido verdaderamente de mis pecados y no había puesto sinceramente mi fe en Jesús. And so my conscience was never cleansed. Por lo tanto, mi conciencia nunca estuvo limpia. I was always in fear of death. Siempre temía la muerte. And after 19 years, Y después de 19 años, the Lord brought me to true repentance and faith. el Señor me trajo al verdadero arrepentimiento, es la fe. And now I can have a cleansed conscience. Y ahora puedo tener una conciencia limpia. But faith in Christ is the only way to have a cleansed conscience. Pero fe en Jesucristo es el único medio para tener una conciencia limpia. Your conscience is your knowledge of your guilt. Tu conciencia es tu conocimiento de tu pecado y And tu the culpa. only thing that can wipe away your guilt Y lo único que puede limpiar tu culpa is the blood of Jesus Christ. es la sangre de Jesucristo. But the reason your conscience is cleansed, Pero la razón por la cual tu conciencia ha sido limpiada, the reason you have not more knowledge of your sin, la razón por la cual de alguna manera sacas ese conocimiento de tu propio pecado, is it has been washed away es que ha sido limpiado, and it lavado, is as far from you as the east is from the west. y está tan lejos de ti como está el este del oeste. So that is Christ's high priestly work in his sacrifice. Entonces ese es el trabajo de Jesús como sumo sacerdote, A su work trabajo, that is finished and complete. una obra que ha sido terminada y completada. But he has another work in his priesthood Pero tiene otra labor también en su sacerdocio, that continues. que continúa. That is in his intercession. Esto es su intercesión. Go ahead and read Romans 8:34 and Hebrews 7:23. Okay. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 7, 23 y 24 dice así, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. So the work of a high priest is not merely to offer sacrifices, Entonces el trabajo del sumo sacerdote no era solamente ofrecer un sacrificio, but to continue to intercede for the people, sino que continuaba intercediendo por el pueblo, to represent the people before God. para representar al pueblo delante de Dios. When the Old Testament high priest went into the holiest of all, Cuando el sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba al lugar santísimo, the jewels on his garments represented the people las joyas de su ornamenta representaban al pueblo, as he represented the people before God. y así él representaba a la gente delante de Dios. Well, Jesus Christ is the surety of our covenant. Pero Jesucristo es la seguridad de nuestro pacto. As 1 John 2:1 tells us, he Primer- is our advocate with the Father. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 nos dice que Él es nuestro abogado delante del Padre.
He is constantly interceding for us. Él está constantemente intercediendo por nosotros. We think of his words to Peter on the night of his crucifixion. Pensemos en esa noche de Pedro en la crucifixión. He said, "The devil is seeking to destroy you, but I've prayed for you." Jesús le dijo, el diablo está buscando zarandearte, pero yo he orado por ti, le dijo Jesús. The devil is seeking to destroy us as well, El diablo ciertamente está buscando destruirnos a nosotros también, but he prays for us. pero Él ora por nosotros. If we wanted to truly understand how he's interceding for us, Si realmente queremos entender cómo Él intercede por nosotros, read through John chapter 17. lee Juan 17. Everything you see him praying there, he is praying for us. Todo lo que tú ves que Él está orando ahí, lo está haciendo hoy día, orando por nosotros. But he prays for us. Él ora por nosotros. And he will receive everything he requests for us. Y Él va a recibir todo lo que pida. For everything that he requests for us, Porque todo lo que pida por nosotros, he has already purchased for us on Calvary. ya lo compró en la cruz del Calvario. His intercession also includes his compassionate aid. Su intercesión también implica una forma compasiva de ayudarnos. Hebrews 2:18, for in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yes, we saw he is exalted on high. Lo vimos exaltado en las alturas. Is he for whom all things are and by whom are all things? Él es por quien todas las cosas son y por quien subsisten. He's upholding all things by the word of his power. Él mantiene todas las cosas con la palabra de su poder. But he's not so far above us Está tan alto sobre nosotros, that he cannot sympathize with our weaknesses. pero aún así puede compadecerse de nuestras debilidades. He suffered as we suffer. Él sufrió como nosotros sufrimos. He enters in, as it were, to our troubles and temptations. Él comprende nuestros problemas, tribulaciones y tentaciones. Go ahead and read chapter 4, 14 to 16. Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Though he is full of strength, Él es lleno de fortaleza. he can truly sympathize with our weakness. Aún así, Él puede simpatizar con nuestras debilidades. Though he is truly most blessed, Y aunque realmente es el más bendecido, he can sympathize with our pain. puede empatizar con nuestro dolor. No matter how difficult your life has become, No importa cuán difícil se haya vuelto tu vida, even when your friends are betraying you, aun cuando tus amigos te traicionan, your family is hurting you, cuando tu familia puede estar hiriéndote, he can come and tenderly comfort you. Él puede venir y amorosamente confortarte. He sympathizes with your weakness. Él empatiza con tu debilidad, He understands your pain. entiende tu dolor. And therefore come boldly to him Entonces podemos venir a Él to find mercy and grace in time of need. para hallar gracia y misericordia en tiempos de dificultad. His intercession also includes his continuous presence. Su intercesión también implica su presencia continua. Go ahead and read 7:23 to 25. Hebreos 7, 23 al 25 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan por él, a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
We are never on our own. Nunca estamos por nuestra propia cuenta. He continues forever to intercede for us. Él intercede por nosotros perpetuamente. When we have been in heaven for 1,000 years, Cuando hayamos estado en el cielo por 1000 años, we will still not be alone. aún así no estaremos a solos. He will still be there with us, Aún así Él estará con nosotros, upholding us and interceding for us. sosteniéndonos e intercediendo por nosotros. Let's skip D and just move on to E. Okay. All right, I wanted to finish with just one of the most glorious things about his intercession. Quiero terminar con una de las cosas más gloriosas respecto a su intercesión. It's one of my favorite truths of the Bible. Es una de mis verdades favoritas de la Biblia. Go ahead and read Hebrews 12:22 to 24. Okay. Hebreos 12, 22 al 24 dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. So we have this strange Tenemos este pasaje extraño idea o esta idea of talking blood. de una sangre que habla It says, y dice, we have come to the blood hemos venido a la sangre that speaks. que habla And it speaks better things than Abel's blood. y habla mejor que la de Abel. Because we have another occasion of talking blood in our Bibles. Porque tenemos otra ocasión en que la Biblia nos muestra que la sangre habló. Clear back in Genesis 4. Mirando atrás en Génesis 4, When Cain rose up and murdered his brother Abel, cuando Caín se levantó y asesinó a su hermano, God comes to Cain afterwards. Dios viene He y says, habla con Caín What have you done? y le dice, ¿qué has hecho? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Righteous Abel El justo Abel had been murdered by wicked Cain, había sido asesinado por su hermano perverso Caín and his blood was crying out to God y su sangre estaba clamando a Dios from the ground. desde la tierra. What was it saying? ¿Qué nos está diciendo? Saying innocent blood has been shed, La sangre inocente ha sido derramada. justice is required. Se requiere justicia. Abel's blood cried out from the ground. La sangre de Abel clamaba desde el suelo. Justice is required. Se requiere justicia. But we have come to the blood that speaks better things. Pero nosotros venimos hoy a una sangre que habla mejores cosas. Abel's blood cried out that justice is required. La sangre de Abel clamaba desde la tierra. Se requiere justicia. Even now at this moment, Aún en este momento, the blood of Jesus Christ is crying out, la sangre de Jesucristo está clamando. justice has been satisfied. La justicia ha sido satisfecha. The devil comes and accuses you of your guilt. Cuando el diablo venga entonces y te acuse de tu culpa, The blood of Christ la sangre de Cristo is crying out, está gritando, clamando. justice has been satisfied. La justicia ha sido satisfecha. What a great high priest we have. Qué gran sumo sacerdote tenemos. I just plead with you, Solo les pido, if you have never come to him, si nunca has venido a Él, if you are still holding on to your sins, si aún te estás aferrando a tus pecados, this glorious high priest este glorioso sumo sacerdote says to you even today, te dice el día de hoy, come to me ven a mí and I will give you rest.
y te haré descansar. Repent of your sins. Arrepiéntete de tus pecados Trust in Christ and Christ alone. y confía en Cristo, solo en Cristo. And he will be your great high priest. Y Él será entonces tu gran sumo sacerdote. Let's pray. Vamos a orar.